la entrevista tiene 4 ítems Ujú. y cada ítem tiene 5 preguntas, pero las preguntas igual son un poco repetitivas. Ok, Así que pues van a haber algunas que voy a omitir o que van a ser como complementarias, pero algunas a lo mejor se van a repetir las respuestas. ya, no te preocupes. Ya, el primer ítem consiste en los alcances y conocimientos acerca del género que tienes tú, Ya, como persona, por así decirlo. ok. La primera pregunta es, eh, ¿consideras que manejas conocimientos suficientes acerca de la perspectiva de género? No. No. Y como más o menos, ¿cuánto conoces o tienes como, como alguna visibilidad de lo que se trata? O sea, sí, tengo conocimientos básicos en realidad que son aquellos que me formo desde la autoeducación. ¿Ya? Si tú Mm, me preguntas si como docente he recibido algún tipo de formación, capacitación o lo que sea para mm, abordar las temáticas de género, la respuesta es no. Ahora, claro, como te digo, desde lo autodidacta, uno se encarga de leer también por intereses personales, políticos, ideológicos, etcétera, para poder enfrentarse al momento en el que te encuentres tal vez con estudiantes dentro de tu sala de clase que tengan conflicto con su identidad de género. sí, Pero aún así creo que no es la información suficiente la que manejo. Creo falta, que esto se está actualizando día a día. Cada día sí. se reconocen más géneros, cada día cambia la terminología, cambia la forma en que los jóvenes se refieren a la temática. Y si tú no estás constantemente en esta máquina de actualización, te quedas atrás muy rápido. Y creo que eso es Mm, lo que a mí me pasó. sí, eso es verdad. Sí. Y conoces, por ejemplo, ahora esto que ha salido mucho de la ideología de género, entre la diferencia entre perspectiva de género e ideología de género. Sí, o sea, he Viendo leído, la segunda como algo negativo, o sea, la ideología, exacto, claro. a eso es lo que iba a apuntar. He leído bastante sobre este concepto de ideología de género casi como un adoctrinamiento a los jóvenes, como si fuera algo que tú pudieras inculcarles mediante la crianza o mediante eh, la ideologización, lo que sin duda alguna es muy peligroso, porque les va formando a los niños que van escuchando sobre esto, a los jóvenes que van escuchando sobre esto, vas perpetuando, más que generando, vas perpetuando esta idea de que esto es incorrecto, de que esto tiene cura, de que esto puede modificarse, ¿ya? Y que responde en el fondo, como te digo, a una voluntariedad por parte del que emite esta opinión, invisibilizando absolutamente cuál es el sentir del niño, la niña o el adolescente. Sí. ¿Consideras que es importante saber esto? O sea, saber como persona, por así decirlo, como Es saber bien fundamental. sobre género, ¿cierto? Es fundamental, sobre todo en estos tiempos, insisto, en que la máquina avanza muy rápido y, y en el fondo cuando tú no estás a la vanguardia de la información que sale, no solamente, y te lo digo en un ámbito pedagógico, te lo digo en un ámbito de ciudadana, de madre, de amiga, llega un momento en el que te quedas atrás, en el que ya no formas Mm, parte de, de esta nueva forma de relacionarse. Así que dentro de eso sí se vuelve indispensable comenzar a conocer sobre género. y enseñarlo ya ahora en el ámbito más pedagógico. ¿Consideras que es importante saberlo y enseñarlo como docente, tal vez? ¿Y por qué? Sí encuentro que es fundamental como docente conocerlo, visibilizarlo, respetarlo y defenderlo, pero no enseñarlo. Y ahí te voy a explicar por qué. No es porque esté en contra de que lo enseñen, no, sino que tiene que llegar un momento en el que esto sea una normalización ciudadana y que esto venga desde la casa, desde que esto venga desde las bases de la crianza, de la moral y de los valores. Eh, no encuentro el espacio, y estoy hablando netamente como de la pedagogía, no encuentro el espacio donde nosotros, por ejemplo, no sé, la asignatura de lenguaje, que es la que imparto yo, lengua y literatura, tengamos que enseñarle a los jóvenes lo que es el género. Claro, si tú me dices ahora está haciendo un trabajo en los colegios porque todavía sí existe este sesgo de no hablemos de esto en la casa, pero debe llegar un momento en el que esto no sea labor del colegio y que sea como
los niños que deberían, pues tampoco lo hacen, pero que deberían llegar, por ejemplo, a la casa sabiendo lo que es el respeto, sabiendo cómo comportarse ciudadanamente, digamos, sabiendo que no tenéis que botar basura al suelo, sabiendo que tenéis que respetar al otro por ser el otro. De esa manera normalizada deberían los jóvenes ya llegar al colegio y no ser una tarea de nosotros. Sí, mismo hablábamos con las chicas de que parece ser que la educación es como que la ponen como algo maternalista, como que la educación es la encargada de tener todos estos conocimientos. Sí, Conocimientos que son bases, además que uno es difícil como decirle tú debes saber esto, porque igual hay un papá detrás, entonces igual es complicado. sí, es muy certero el concepto que me mencionas, el maternalista. Nosotros en el colegio somos maternalistas y somos asistencialistas también. Eh, Suplimos mucho más que el ámbito pedagógico, que el ámbito de contenidos teóricos, que el ámbito de habilidades para desarrollarse en el futuro, en el mundo laboral o en académico superior. Y estamos, hace muchos años, formamos parte de la educación base de los niños, de los jóvenes. Suplimos las carencias que existen en el hogar. Y no Sí, solamente carencias intelectuales, que es obvio, ¿ya? Todos los niños llegan con pisos y bagajes culturales diferentes. Y eso es lo que nosotros deberíamos igualar, claro. pero no, nosotros criamos, nos encargamos de terminar de criar a Mm. los niños. Sí, igual nuestra idea, por ejemplo, con esto es que se cambian igual algunos enfoques en cuanto al material, por ejemplo, a los textos. Que, por ejemplo, personalmente siento que igual están un poco como en lo mismo, como que no Sí, avanza hacia algo porque podría a lo mejor no hablarse directamente lo que es el género, pero sí, por ejemplo, hablarse a través de un libro, a través de una historia o de un cuento donde a lo mejor dé pie para que el niño se replantee. sí. Como que esa igual es nuestra idea. En eso sí, tienes mucha razón. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Por ejemplo, en la asignatura de lenguaje, hay muy poca literatura que habla sobre la temática. Literatura, digamos, desde el punto de vista que te permita un análisis y una reflexión, que en el fondo son los objetivos que tú tienes que evaluar. Cuando tú das un libro, tienes que evaluar análisis, reflexión, interpretación, inferencia, que son los objetivos que te exige el currículum. Sí. Entonces, los cuentos que están saliendo ahora, tal vez con esto voy a hacer sobre crítica, pero los cuentos que hay sobre género son malos, hablando desde el punto de vista literario, ya entendámoslo así, no desde el trasfondo de la temática, sino que desde el punto de vista literario. Entonces, la literatura que te permite esos índices o el desarrollo de esas habilidades, no encontramos que Mm, hablen sobre género. Y hay algunos también que son demasiado complejos o demasiado mm. subidos de tono para abordarlos con niños. Sí, sí, eso es verdad. Ya, ahora vamos a pasar con el ítem 2 Ya, sobre pertinencia del enfoque de género en el aula. Ahora como lo que estábamos hablando en el aula, creo que ya se respondieron hartas preguntas, pero por ejemplo, eh, esto mismo, lo que estábamos hablando, ¿es pertinente incluir textos con enfoque de género en la educación? Hablándolo como algo más como general tal vez, no sí, algo tan específico. sí, sí es pertinente. Considero que cuando tú comienzas a incluir este tipo de textos, que sería maravilloso que existieran en amplia gama, cuando tú empiezas a incluir este tipo de textos, comienzas a generar la normalización de los estudiantes. Lo que te decía, por ejemplo, no sé, en algún momento comenzamos a agregar textos que hablaran sobre la homosexualidad, ya en cursos superiores, ya sea utilizando al MBL u otros actores, y comenzaste a ver este cambio generacional de cómo los estudiantes comenzaron a normalizar hablar de homosexualidad, aceptar la homosexualidad, hasta que en el fondo ya ni siquiera les perturba. Que Ya no no es un sientan tema, vergüenza. Mm, no es un tema para ellos. O mm. sea, al menos las experiencias pedagógicas que yo tengo en estudiantes grandes, si se dan cuenta que hasta los profesores son homosexuales, les da lo mismo, es como que ni siquiera se lo cuestionan. Mm. Entonces, tiene que llegar un momento en el que nos encontremos con ese nivel de normalización en cuanto al género y sí se puede conseguir a través de los textos de estudio. Entonces, sí es recomendable trabajar con este tipo de enfoque a lo Es mejor con recomendable. los estudiantes. Es recomendable, es pertinente y es necesario. ¿Y consideras que podría ser obligatorio esto? Ya no tanto como una opción, sino como que fuera obligatorio. ¿Obligatorio desde dónde? ¿Desde el ministerio, dices tú? Claro, como algo que fuera como una norma casi.
A mí me causa ruido el concepto de obligatoriedad. Sí, considero que siempre puede ser un arma de doble filo, ya porque al final es como, no sé, pues volver a los dichos de antes, como la letra con sangre entra, ¿ya? Y creo que este proceso debería ser un poco como más allá paso a de la paso. obligatoriedad. No, no sé si paso a paso es lo que estoy tratando de decir, sino que deberían hacer desde la voluntariedad, desde las ganas de que la situación se normalice por parte de los estudiantes también, y no desde esta, no, tiene que ser así porque tiene que ser así, punto, y porque yo te lo estoy diciendo. Y creo que eso podría generar la obligatoriedad. Ahora, si tú me lo planteas desde el punto de vista de que el ministerio comience obligatoriamente a incluirlo en el currículum, sí, porque ahí es tu decisión pedagógica cómo lo abordas en la sala de Claro, clases. Pero sí, creo que así como en un momento se comenzó a obligarse a hablar sobre la equidad de género entre hombres y mujeres, ya hablando del bigénero, entre hombres y mujeres, etcétera, de esa misma manera debería comenzar a ser un requisito, más que obligatorio, que exista en el currículum. sí, igual se podría ver esta arma de doble filo, como dices tú, como la gente que piensa que es una ideología de género. Ahí saltarían todos la gente que Sí, habla de eso. hecho, ha pasado en muchas otras temáticas. Recuerda cuando salió esto de Nicolás tiene dos papás y saltó un grupo considerable de personas eh, diciendo que prácticamente le estábamos enseñando a los niños a ser homosexuales, Sí, ¿ya? Como si se enseñara. sí, Entonces creo que podría pasar lo mismo con la perspectiva de género, pero sabes que en ese sentido creo que los profes como que ya estamos acostumbrados a la poca pertinencia que tienen los apoderados en cuanto a las manifestaciones. Este contexto sí es bien adverso. Por ejemplo, si nos dijeran, ya el próximo año tienen que hacerlo, sí sería muy difícil y tal vez los docentes tendríamos que posponer un poquitito. ¿Ya? ¿Y por qué te lo digo? Porque en el contexto de pandemia nuestras aulas quedaron abiertas. Nosotros hacemos clases por esta plataforma, donde ya no le hacemos clases solamente al estudiante, sino que le hacemos clases al núcleo familiar, mm, donde las clases pueden ser grabadas, y sí eso nos llama o sea, nos genera un poquitito de inseguridad, ¿ya? Así sí, me como, imagino. ¿qué va a pasar con lo que diga? ¿Qué va a pasar con el video que les muestre? ¿Ya? Cuando ni siquiera va a existir esa etapa de reflexión antes de que llegue a oídos o a vista de los padres. Sí, Entonces sí creo que tendríamos que irlo tomando con mesura. ya. ¿Crees que igual esto, el enfoque de género, favorecería como el respeto y la empatía de los estudiantes? A lo mejor que fueran más empáticos, o Sí, no es algo que favorecería tanto esa área. sí, siempre la normalización de diferentes condiciones, decisiones, opciones o todo lo que tenga que ver con eso individual, el exponerlos, el enfrentarlos a eso y llegar a este maravilloso concepto que me gusta mucho, que es el normalizar estas situaciones, desarrolla la empatía, la solidaridad, mostrárselos también desde el lado frío, desde el lado un poquito Sí, cruel, no solamente desde el romanticismo de que cada uno puede hacer lo que te haga feliz, sino sí, que, oye, mira por lo que pasa a esa persona, ¿ya? Mira cuánto sufre, mira lo que le provoca el tener que esconderse, el tener que mentirse, ¿ya? Y enfrentarlos también hacia otro lado, oye, ¿por qué tenemos nosotros que ser quienes generan el sufrimiento de alguien más? como este verso entre privilegio como el privilegio que tenemos nosotros, por así decirlo, versus Claro, como la carga que está teniendo otro por nuestro... exacto, ya, y que tiene que llegar un punto en el que esto no sea ni siquiera un tema de conversación. Yo hace un tiempo hablaba con los estudiantes, yo les decía, ¿por qué? Por ejemplo, nosotros esperamos que un joven me diga, o que mi hija, ponte tú, me diga, mamá, ¿sabes que yo soy homosexual? Poniéndotelo como un ejemplo. Yo nunca tuve que sentarme frente a mis padres y decirles, ¿sabes qué, papá? Soy heterosexual. Sí, Entonces, ¿por qué todavía esperamos el otro lado de la conversación? ¿Por qué esperamos que una nos respuesta siempre. reconozcan una condición o una opción diferente? Entonces, tiene que llegar el punto en el que ya ni siquiera sea un tema dentro de la sala, mi compañero parece que es transgénero, Mm. ¿ya? O mi compañero parece que... No, ya que pase por... que ese niño no tenga que dar explicaciones alguna. Y eso sí se va a desarrollar, eso sí desarrolla empatía y eso sí es solidaridad. Sí.
y eso ayuda mucho igual a la clase para que sea como, por ejemplo, yo me acuerdo que antes, o sea, en mis tiempos, cuando era más chica, sentían vergüenza cuando se decía pene o vagina. Era como, oh, pene, vagina, la profesora dijo esta palabra. Entonces igual responde incluso a algunos chicos que yo le he hecho, porque igual estuve en práctica, que claro, ellos todavía eran rural, ellos, colegio rural, ellos todavía sentían vergüenza, o sea, no vergüenza, sino que era como una especie de, Humor. claro, era como humor. Entonces era como, wow, o sea, en estos tiempos no sabía que todavía se reían de eso. Era como, pero es igual responde que sí se necesita más tocar esos temas, a lo mejor. Exacto. Sí, sabes que a mí me pasa, bueno, trabajo en un colegio que es bien, bien abierto de mente, mucho más de otro el que conozco, de donde hice práctica. Y no, sabes que ahí yo no me enfrento a esos problemas, es como, mira, te voy a contar una anécdota para que entiendas más o menos a lo que me refiero. Hace un tiempo salió un video de un profesor que trabaja en el establecimiento, X profe, nunca te voy a decir el nombre, X profe que trabaja en el colegio, ya estaba en un carrete y se estaba dando un beso con otro hombre. Punto. Ya, El video como que llegó a manos de los chiquillos, se rieron mucho y nosotros parándole el carro como súper enojados, así como casi tratándolos de homofóbicos, y los cabros así como, pero si a nosotros nos da lo mismo con quién se está dando un beso, lo gracioso es que es un profe, ¿ya? claro, Que es un profe y está fuera del colegio, y para nosotros los profes fuera del colegio son como marcianos, claro, como que claro. piensan que no tenemos vida. Entonces dijo, Sí, eso es lo que encontramos gracioso, que el profe está medio ebrio en una fiesta. Dijo, nos da lo mismo si fuera un hombre, una mujer, un perro, un gato. Y claro, pues nosotros pensamos, dijimos, chuta, nosotros somos más prejuiciosos que ellos, pues yo sí, juraba que se estaban riendo de eso. Y los claro, cabros así como, nos da lo mismo, el tema es que hay un profe carreteando, curado. vale. Eso era gracioso. Entonces depende al final como, depende de muchos factores en realidad como sea. Es Depende de difícil, muchos factores, pero el colegio juega un gran papel ahí, ¿ya? mm, Porque si yo voy a estarles escondiendo, como dices tú, la palabra pene desde prekinder a cuarto medio, no puedo esperar que en cuarto puedan hacer la reflexión de un texto donde aparece la palabra pene sin reírse. sí, ¿Cachai? Y con el género tiene que ser lo mismo. Si yo nunca a los niños pequeños les hablo sobre esto, claro, van a llegar a segundo o tercero medio, va a ser como, ¿por qué me estáis diciendo esto? ¿Ya? Entonces, no, esto tiene que, es un trabajo que viene desde la prebásica, sí, ¿cachai? Desde siempre. debe siempre. Sí, toda la razón. Ya, ahora con el ítem 3, que ¿Ya? sería ahora en cuanto ya al apoyo didáctico y recursos de materiales y el currículo, Ya. como el material que aporta, Ujú. como el recurso en el que el profe puede apoyarse. ¿Consideras que existen recursos suficientes para abordar de manera adecuada este tema, estas problemáticas dentro del aula? No. Ujú. No. El Como que texto es del estudiante deficiente. no agrega nada. No hay nada que hable de género en los textos de estudiante. Yo conozco el de sexto, séptimo, octavo, primero, segundo, tercero, cuarto, cuarto diferenciado, y no hay nada que hable sobre esto, al menos el lenguaje, insisto. Desconozco en otra asignatura. Como te digo, la literatura sobre esto es escasa, las canciones sobre esto son escasas, eh, las películas son escasas, entonces tenemos muy poco de Sí. dónde poder tomar, salvo, no sé, encontrar alguna infografía que podamos Mm, analizar cuando estemos viendo este tipo de textos, textos no literarios, podemos encontrar una noticia, un artículo científico, etcétera, pero son reducidos a la unidad. O sea, si la unidad me da el espacio para hablar de artículos, puedo ocupar uno. Si la unidad me claro. da el espacio de hablar de noticia, puedo ocupar una, pero O no de es transversal, publicidad, sí, publicidad, ¿cachai? Pero no es transversal a la asignatura. claro. ¿Crees que, ya, entonces, claro, responde esto mismo, ¿crees que existe precariedad dentro del currículo entonces para abordar esto? Sí, Existe precariedad existe entonces. precariedad. ¿Conoce lo que implica, bueno, esta igual pregunta se repite mucho, ¿conoce lo que implica enseñar desde el enfoque como a lo mejor la implicancia me refiero como a lo mejor las consecuencias o tal vez todo esto que hablábamos como que no solamente implica enseñar, sino que igual fijarse en hartos aspectos como los papás, como al final como que enseñar enfoque de género implica como saber igual el contexto en el que se está enseñando a lo mejor, como el curso Sí, determinado, la edad, de dónde vienen y eso. hay que ser muy cuidadoso, pero sí.
para poder nosotros comenzar a enseñar, empezando, para tú en un colegio poder comenzar a hablar de enfoque de género, tiene que haber un lineamiento en común desde los otros cursos, desde los profesores. Si yo trabajo en un colegio que es de prekinder a cuarto medio, ok, conversémoslo en un consejo de profesores y lleguemos a la determinación de que va a ser un tema que se va a tocar. Porque, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, mi hija viene con un profesor ultra conservador, desde primero básico hasta octavo, y yo lo tomo en primero medio y le hablo de esto, probablemente ese niño va a llegar a la casa y a mí me va a quedar las cosas. ¿Ya? Y no ¿Por vas a qué el tener profesor como el apoyo a lo mejor del colegio, del soporte, por así claro, decirlo. si soy solo yo, me va a quedar las cosas. ¿Ya? Sí, Si van a ir al colegio a reclamar, en cambio, si existe un lineamiento aceptado desde el colegio, el apoderado puede reclamar en 10.000 partes y va a saltar UTP, inspectoría, dirección, a apoyar porque es un lineamiento del colegio. Si te gusta bien y si no te va, sí, ¿ya? Considerando que yo trabajo en un colegio particular subvencionado laico, claro. en un colegio católico, O evangélico, olvídalo. el doble, triple, quizás. Imposible, imposible. Y uno también sabe dónde se está metiendo. O Sí, sea, si yo entro a trabajar en un colegio que es de testigos de Jehová, sé perfectamente que no puedo hablar de esto. sí. Entonces, Claro, entonces depende mucho igual. depende del contexto, depende del Depende. colegio, depende de la visión que tenga la dirección del colegio. No, depende de un montón de cosas. ¿Consideras que... Ah, no, bueno, esto igual se repite un poco, creo que lo voy a omitir. Que la pregunta decía, ¿consideras que es necesario enseñar esto ya que contribuye como al desarrollo personal de los y las estudiantes? Yo creo que sí, eso Sí, es como evidente. sí. Eh, ya, ahora el último ítem, que sería el cambio curricular. Ese sería el ítem. ¿Cuán importante cree usted que son los recursos de apoyo para abordar la perspectiva de género? Como que si realmente a esta pregunta me refiero como como que si es importante que estén o no estén los recursos. Como que a lo mejor el profesor igual pudiera buscar sus recursos. ¿Es O sea, importante que estén en el currículum es o no importante que tanto? estén en el currículum. Sí, ¿Por sí, qué? Porque claro, yo puedo buscar mis recursos perfectamente, pero ¿quién me respalda? claro. En cambio, en el momento en el que están en el currículum, tú tienes una garantía de que lo estás enseñando porque el Mineduc así lo dice, Mm. ya porque el Mineduc lo avala y porque son los materiales con los que vamos a trabajar. Nosotros no siempre utilizamos los recursos del Mineduc porque a veces están como bien poco actualizados, ya la literatura sigue siendo la misma de hace 10 años y todo el Pablo tema. Neruda y todo. Todavía vemos a Pablo Neruda, bueno, yo no lo veo, pero te da la opción de Pablo Neruda, todavía te da la opción, invisibiliza a Gabriela Mistral, entonces todavía es un currículum muy antiguo. No, el currículum no, perdón. Los textos, los recursos son muy antiguos, pero, pero claro, pues si tan solo te pusiera un texto, uno, de género, cualquiera, da lo mismo, tú lo podés cambiar. Pero en el momento en el que te reclaman, digo, ok, pero en el currículum aparece que yo tengo Salía. que ver género. Solo cambié el texto, ¿ya? Pero la temática es la misma. Y Claro, es un respaldo para ti, en el fondo, sí, independiente si lo vayas a ocupar o no, pero te garantiza una seguridad. claro. Sí, sí, sí. Eh, ¿Consideras que los y las docentes están preparados para abordar este tipo de perspectivas en el No, aula? no. No, porque, o sea, todos podemos pensar igual y podemos tener una visión de que es necesario hablarlo y todo, pero nosotros no tenemos la formación, como te digo, ni académica para poder enfrentarlo. Entonces uno lo hace desde casi su intuición, desde lo que te gustaría, desde lo que quieres expresarle, pero podéis meter las patas también, ¿ya? Es como cuando, no sé, pues en el colegio te hacen contener a un estudiante y tú lo puedes hacer desde la absoluta empatía, pero tú no eres psicóloga y puedes Claro, decir una frase y dejaste la escoba, sí, ¿ya? O te equivocáis en un protocolo y dejáis la escoba, te saltaste un proceso burocrático que no conoces y dejáis la escoba. Y en el ámbito sería lo mismo, pues, o sea, yo puedo hablarles de género desde lo que yo sé, pero ¿y si no sé cómo abordarlo, si lo sí, abordo muy bruscamente, si es muy traumante, o si genero el efecto inverso y los cabros terminan como con un rechazo al tema? mm, Entonces sí creo que o se nos capacitan los docentes o se comienzan a abrir las aulas especialistas. lo mismo ¿Ya? pensaba yo, como esto de que los profesores tengan que constantemente estar, que aparte de tener el título y todo, constantemente evaluándolo, el portafolio y toda esta cosa que tienen que estar Vivimos básicamente toda la vida, estudiando.
Claro, entonces, y nunca se toca el tema de esto mismo, del género, sí, puede que, Sí. porque no solamente es como el contenido en sí, sino, no evaluar al profe en el contenido en sí, sino cómo es el trato igual como en estos temas, pues. Sí, pues, pero por ejemplo en eso yo soy partidaria como de la especialización. Inviten a los colegios, inviten sociólogas, inviten antropólogas, inviten expertos en las temáticas, donde después nosotros, por ejemplo, podamos abordarlo dentro del aula, pero ya con los chiquillos una base teórica que lo respalde. Sí, pues. Y ahí nosotros poder seguir trabajando y trabajarlo en el cotidiano, como te digo, en la utilización del lenguaje, en cómo nos vamos a referir a eso, en no discriminar, pues, o sea, todavía nos Sí, encontramos con profes que discriminan, pues, sí. ¿cachai? Entonces no podís, po. ¿Cómo esperáis que los chiquillos dejen de hacerlo si hay profes que todavía se ríen del cola? Entonces, creo que ahí es como un doble trabajo. Sí, Necesitamos capacitarnos, pero necesitamos abrirle la puerta a los expertos. sí, eso es verdad. Eh, ¿Crees que el apoyo didáctico para abordar la perspectiva de género en el aula puede hacer una diferencia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? ¿De los y las estudiantes? En el aspecto de aprendizaje académico, así como del contenido teórico, Puede ser que sí, pero yo creo que va más como al aprendizaje en general, a lo mejor. ya, sí, porque si es contenido teórico, en realidad, o sea, lo que yo Sí, le explico con un cuento de género se lo puedo claro, explicar con un cuento cualquiera, ¿ya? Pero si hablamos de la formación integral de una persona que va mucho más allá de los contenidos que adquiere académicamente, sino que, como te digo, esta necesidad de terminar de formarlos como individuos, sí, marca la diferencia. Y marca cómo se enfrentan al mundo. Lo que hablábamos al principio, el mundo está avanzando, la gente está avanzando, y tú tenés dos opciones, o tú subías al tren o jodiste, te quedaste hay afuera. que estar cambiándose siempre, hay que estar pendiente de esto. Hay que Como, estar pendiente y dos, tienes que tener la predisposición de cambiar, sí, ¿ya? Porque puede que hayan cosas que a ti en un principio no te hayan parecido correctas. Así como, no sé, si a mí me preguntáis, mi yo de hace 15 años atrás, era pro vida a morir, pues, ¿cachai? O sea, para mí la mujer que abortaba merecía las penas del infierno. Pero claro, uno, bueno, crece aparte madura, conoce otra experiencia y te das cuenta de otras necesidades, de cómo vamos avanzando. Yo tenía dos opciones, o me sumaba o me quedaba atrás y me quedaba súper atrás. sí, Entonces tenéis que tener una predisposición a entender que la sociedad está cambiando, ¿no? sí, toda la razón. Ya, y creo que queda la última pregunta que sería como, ¿considera necesaria una actualización en el enfoque de género dentro del currículum? Lo que estábamos hablando igual anteriormente. Sí, Una necesitamos, actualización, necesitamos la actualización, claro, no del currículum, el currículum es nuevo, el lenguaje es bueno, mucho mejor que el anterior. Así que si te estudiaste el currículo anterior, estudiate el nuevo, porque cambió. Pero ya, si es necesario incluirlo, porque existe una modificación, como te digo, en los textos a tratar, que en realidad más que una modificación, yo diría que te permita el espacio, eh, que te permita el espacio como para que tú puedas tomar esa temática. Insisto, si vamos a ver, por ejemplo, a ver, ya, tercero medio tiene una asignatura que se llama identidad, ¿ya? Y se ve texto latinoamericano, por ejemplo. Sugieran en identidad un texto latinoamericano que hable de género. No sé si claro, exista, la verdad es que no he leído ninguno, pero busquemos uno. Y en el momento en el que a ti te dan ese espacio, tú lees el texto con tus estudiantes en clase y se arma la discusión. Y ahí ya lo sí. abordaste. Ahí me queda otra pregunta que la pasé. Ahí habla lo mismo de lo que estás diciendo. ¿Consideras entonces que la didáctica sería parte importante a lo mejor para abordar el enfoque? Sí, A lo mejor una didáctica, como más, que sea como más representativa, más que como leer en sí sí. algo. La actualización de la didáctica es súper importante en esto, pues ya quedaron atrás los tiempos en los que tú le pasabas el texto al estudiante, el estudiante leía en voz baja, respondía a 3 preguntas y chao, se acabó el análisis del texto. La didáctica llama a la discusión, a la crítica, a la reflexión,
a que abran espacios, romper la jerarquización, el profe no siempre tiene la razón, mi perspectiva no es la misma que la tuya, y cuando tú le haces leer a los estudiantes textos como estos, que sí o sí van a causar controversia y que tú tienes que saberlo, tienes que ponerte en la posición de un mediador nomás, po, Claro, ¿cachai? O sea, ya, mediemos que esto sea una discusión, pero que no terminemos ofendiéndonos, ni gritándonos, ni... No, pero vas a saber que vas a tener estudiantes con diferentes opiniones, puede que desde la crianza, desde la ignorancia o desde... Anda, sabes tú desde dónde. Ya, pero van a tener diferentes opiniones y ahí depende mucho de ti, po. Ok, quiero seguir teniendo el protagonismo de mi clase o voy a dar un paso atrás y voy a dejar que los chiquillos sean los protagonistas de la discusión. Y tú sí, solamente, yo me preocupo de que no se maten. claro, ¿Cachai? Y eso es súper escaso de encontrar. Yo creo que los profesores jóvenes, me dije joven, ya, los profesores nuevos, eh, aquellos que estamos recién empezando, venimos con esa didáctica en el cuerpo, ¿ya? Pero los que llevan más años en esto, no están dispuestos a perder el protagonismo dentro de la sala de clase. claro. Claro, porque se enfoca más el conocimiento en que el profesor debe proveerle a los alumnos, como, Exacto. y que los alumnos son como unas receptivos nomás, Y como eso es nuevas súper interpretaciones. vintage. Ya Sí, se acabó eso. O sea, ahora en didáctica hablamos de la autonomía del aprendizaje, de que los estudiantes son los protagonistas de su sí, aprendizaje, de que tú eres un mediador, salvo en aquellos casos en los que necesitas intervenir más porque vienen con un déficit eh, de conocimientos, pero tiene que darle la oportunidad a ellos de que ellos saquen sus conclusiones, de que critiquen, de que piensen, reflexionen. Y no te digo que es fácil, creo que es mucho más difícil, pero, pero no, pues ya terminó eso en que yo digo, y tú escribes, sí, memoriza y chao, ¿cachai? Diste una buena PSU, entre la U. sí, eso es verdad. Entonces eso sería como todo, realmente fue como todo lo que queríamos saber y, o sea, para mí igual es un tema porque investigando sobre esto, hay una especie como de material sobre género, sobre perspectiva de género. Hay como un, no sé si currículo, pero es como como que los profesores pueden optar, no es un requisito. Pero estuve viendo desde cuándo fue la actualización, creo que el de 2017 fue la última actualización de esto. Y tiene 20 hojas. Y es algo que no tiene curso, o sea, lo puedes utilizar desde cualquier curso. Y Y se habla abordan solamente, como tres géneros, ¿o claro, no? y, no, y habla, por ejemplo, lo que es la orientación sexual, lo que es como lo que es el sexo, lo que es el género, pero no, eso es todo lo que habla. Y no habla de cosas importantes, o sea, como que lo encuentro muy anticuado, como que es una información que puedo encontrar en internet. Así. Es que, Y claro, eso, pues a eso es lo que apuntaba, que al final esto avanza tan rápido que hace 3 años, 4 años atrás tú puedes decir, ya, pero si es poco tiempo, ya, pero hace 3 años atrás hablábamos de cuántos géneros, de tres, con suerte, ¿ya? Femenino, sí, masculino y como el intersexual, y se claro, acabó. Y si tú ahora te pones a pensar, ¿en cuánto? 30, 40, 50 géneros sí, pues, diferentes, que, ya, y como te digo, cómo cambian los nombres. Yo el otro día me enteré que soy cisgénero, no tenía idea. sí, Me dijeron, no, tú eres cis, ¿por qué soy cis? ¿Por qué? ¿Por qué soy eso? No, porque responde tu orientación sexual con tu género, con tu sí, sexo biológico. Y así como, no tenía idea que tenía una categorización, ¿cachai? Y hasta ese nivel de cambio son los que te enfrentan. Entonces, no, esto tiene sí. una actualización constante. Y como que se enfocan cuando hablan de género como algo como ya, reconocemos que existen diferentes géneros y como que ahí queda, pero no se van al cambio profundo que identificar los sexos, o sea, el género correctamente implica a lo mejor incluir otros temas también que igual están escondidos. Entonces como que Exacto. se parte por esto, pero no solamente queda ahí, y es de ahí donde como que se genera esta especie de barrera, que es como no, Sí. solamente hasta ahí y no puedo dar más. Como que No, siento y que así ¿sabes qué? piensa, Ahí juegan dos conceptos que se ocupan harto y muy erradamente, que es el de integración y el de inclusión. Eh, Cuando tú simplemente dices, ok, ¿sabes qué? Hay géneros diferentes, quedémonos con eso y no los discriminemos. En fondo estás integrando gente nomás, po, claro, ¿ya?
pero ¿en qué momento los vuelves parte de la sociedad y los Sí, visibilizas como parte de esta? No como sí, personas que tienen que adaptarse a nuestra sociedad, sino que son capaces de, o sea, que son iguales a nosotros en el fondo, po, claro. Y no es ¿cachai? Que como no que hay uno diferencia. tiene la decisión de, ok, yo puedo aceptarte. No es que uno tiene que, como que Exacto, uno se cree superior por aceptarlo así. Como que, sí. exacto, exacto. Yo escuchaba así como, no, pero si yo no discrimino, a mí te aplaudo. O sea, Sí, es normal, ¿cachai? O sea, debería ser como, no sé, llegar al punto, por ejemplo, en que te lo pregunten al momento de matricularte, ¿cachai? claro. Cosa de que siempre se sepa desde el día uno que tal estudiante puede ser sexo biológico hombre, pero tiene otro género, Mm, ¿cachai? Y que no llegue el momento en el que el cabro empiece a dar señales por cómo actúa o por cómo se viste, y que uno tenga que empezar como a deducir, claro. ¿cachai? Debería ser algo que esté en la hoja. Sí, Género, ¿cachai? Así como preguntan sexo, bueno, preguntemos género, pero que ya no sea el femenino, masculino, otros. No, sí, pues démosles el espacio, ¿cachai? sí, sí. Toda la razón. Así que eso sería, Nicole. Muchas gracias. No, de Muchas nada, gracias por espero que les haya todo. servido. Sí, no sabes cuánto. No sabes cuánto nos ha servido. Oye, ojalá que no